tal amigos? Siempre es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Nos encontramos en nuestro segmento Al Sur del Panal en La Colmena. Hoy con un entrevistado de lujo. Él es escritor de profesión, ha estado vinculado al pensamiento latinoamericano por mucho tiempo. Ha sido, por cierto, biógrafo del Che Guevara y actualmente dirige el Fondo de Cultura Económica. Me estoy refiriendo a Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo está usted, maestro? Si logro encender el cigarrillo, mejor, pero voy bien. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Usted es una persona que ha estado toda su vida vinculado a la novela, sobre todo al campo policíaco. ¿Cómo es que la literatura y la novela en particular es un instrumento potente para la praxis política? Mira, yo creo que la literatura te da una columna vertebral diferente a la que te da el análisis sociológico histórico. La historia, cuando entra en tu cabeza, entra por los caminos de la ficción y la creación de personajes con los que construyes identidades. La novela es la gran constructora de identidades. Y en ese sentido, el cuento, la novela, la poesía, hacen lo que es fundamental, hacen educación sentimental. Yo soy de la generación que tenía círculos de estudio, estudiando a Lenin, y nos la pasamos peleando contra la teoría muerta, una visión de la Revolución Rusa documentalista, alejada de lo que pasaba. No entendías nada. Los pleitos de Lenin contra los economicistas te importaban un bledo. No hay paralelo, no hay situación histórica. Y cuando empiezas a descubrir que los bolcheviques de ese año eran 35, empiezas a encontrar la dimensión de la realidad. Hacer la literatura la que te va a construir. Yo llegué a la izquierda por el camino de Robin Hood, no por el camino de Marx. Me volví más de izquierda por el camino de Espartaco, de Howard Fast, y por las lecturas sobre Tupac Amaru, y por mi visión de la independencia mexicana en narrativa. Y entonces soy un ferviente converso de la idea de que la literatura produce educación sentimental. Y la historia narrativa la produce todavía más fuerte, ¿no? En el sentido de que tienes que convertir la historia en lo que es información, rigor, organización de la investigación, pero tienes que saber contarla. De repente parece que los historiadores en nuestro continente se les olvidó que la historia era un arte narrativo. Y entonces se dedicaron a hacer libros con notas de pie de página y prólogos que no lee nadie. Y entonces estas batallas las he vivido a lo largo de toda mi vida, en contacto siempre con la idea de que la promoción de la lectura desde abajo crea ciudadanos críticos, pensantes, no doctrinarios. La doctrina es un invento de los curas, no de la sociedad civil. En esa construcción del sujeto popular que es necesaria a través de la lectura, hay algo paradójico en América Latina en general. Lo decías ayer en la presentación de la librería en la Huartes, que los libros son muy caros. Sí. ¿Cómo hacer que el acceso a los libros sea cada vez más asequible, valga la redundancia, para los pobres? Popular, que llegue a más gente, que te preguntes, ¿él podría leer? Y tú dices, sí, ¿qué podría leer? ¿Qué le interesaría? ¿Cómo lo sacas del mundo del analfabetismo funcional a ese ciudadano que es metalúrgico, que es plomero, que trabaja vendiendo helados? ¿Puedes o no puedes? Porque evidentemente en nuestra sociedad hay mucha gente que ha destruido el acceso a la lectura. La vida se lo destruyó. Y bueno, hay que buscarle los caminos. ¿Deberían, por ejemplo, los gobiernos progresistas subsidiar la compra de libros? Pero desde luego, tiene que ser algo más. Tiene que encontrar la manera de romper el proyecto neoliberal en el libro. El proyecto neoliberal es un proyecto de mercado. Cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto compras. Y para nosotros el libro no es, y lo hemos dicho una y otra vez, el libro no es un artículo calificable en términos de mercado, no es un producto de mercado. El libro es un bien cultural. El libro hace ciudadanos pensantes, ciudadanos críticos, ciudadanos informados. Hasta los malos libros son útiles. Y en ese sentido, entonces, nos enfrentamos a una política de caída, de cascada. Primero tienes que elegir lo que editas. Nosotros como Fondo de Cultura estamos obligados a mantener un tercio de nuestra línea editorial dedicada a los jóvenes y a los niños.
porque ahí va, tiene una inercia. Luego otro tercio dedicado al fondo clásico, ciencias sociales, psicología, medicina, estudios de ecología, ciencias duras, otro tercio. Pero hay un tercer tercio que el fondo nunca había intentado entrar, que es literatura a precios absolutamente castigados, popular, muy popular, donde entra cuento, análisis histórico, narrativa, poesía, etcétera, y una colección popular que gane de nuevo a una generación de jóvenes que están dejando de leer, porque no han descubierto lo divertido que es leer un buen libro. Y ese es el primer problema, el primero. El segundo es tienes que crear una red de distribución diferente. Las librerías y las bibliotecas no son el gran corazón de la lectura. Las bibliotecas en la mayoría de los casos son lugares fríos, con atención burocrática, que no tienen los libros que le interesarían a la gente. Y las librerías, que están muy bien, son muy bonitas, son muy bellas, son el bosque en el que no ves el árbol. Porque no tienen política de promoción, no destacan lo que hay en las mesas. Todo se mezcla en un universo donde llega un pobre señor con un letrerito anotado en la mano que dice, deme este libro, porque se lo pidieron a su hijo en la escuela. Y el librero no es capaz de decirle, ¿usted qué lee? Y te dirá, no, yo no leo. Y dice, pues pruebe por acá. O sea, desaparecieron también los libreros, ya no existen. Entonces, tenemos el segundo problema, que crear redes de distribución paralelas, cambiar las librerías de cómo eran a cómo deben ser y encontrar mecanismos de distribución. Hemos inventado las librobuses y este año vamos a hacer con una flotilla de motolibrerías que se abate en la parte de atrás y tienen 500 libros para llegar al último barrio y tienen que traer animadores y tienen que decir, aquí vengo a contarte la historia de un barrio como el tuyo, pero a 12,000 kilómetros. Y sucedió en Estados Unidos hace 150 años. Pero prueba, a lo mejor sí. Tenemos que cambiar la manera de las redes de distribución. Inventamos los tendidos, que son suelo y tarimita de madera para poner los libros, y libros con el 50, el 60, el 70% de descuento. De tal manera que la gente le pierde el miedo a entrar a la librería. Y ahí curiosea y abre. Y tenemos que bajar, y ahí viene la clave, el precio de los libros. De todo esto hay que bajar el precio de los libros. Si no lo bajamos, la operación queda inconclusa. Y en eso estamos. Hablando de esto de bajar el precio de los libros, ¿es cierto que los libros del PRI se los vende a $1 allá en México porque la gente ya no quiere leerlo? Algo has dicho sobre esto. Lo dije en público. Tengo 24,000 libros producidos por priistas que nadie los quiere. Se los doy a peso. No he vendido ni uno desde que lo dije, lo cual demuestra que los priistas no leen. La oligarquía no lee, hombre. Los reaccionarios no leen. Estoy viendo qué hago con ellos, si los pongo en cajas y se los mando a los intelectuales de derecha de regalo de Navidad. Quizás otro problema que podamos identificar en esta falta de lectura, sobre todo en los jóvenes, es este boom que son las redes sociales. ¿No crees que las redes sociales de alguna forma están desincentivando la lectura en los jóvenes, sobre todo? Para nada. Al revés, nuestro gran aliado son las redes. El gran fenómeno de apertura y ruptura de comunicación son las redes. Ahora, todo es territorio de guerra. De repente alguien dijo, las redes son democráticas. Sí, son democráticas si no te meten a 170 bots pagados para golpear, calumniar, difamar. Si no son dominadas por la frivolidad. Y entonces el gran booktuber es aquella niña que enseña a otras niñas a pintarse las uñas. Bueno, hay que dar el ataque, hay que combatir en las redes. Las redes no son territorio neutral. Y tienes que decir, ¿sabes qué? Si te pintas las uñas, mientras se secan, ponte a leer, huevona, ¿no? Sacúdete la frivolidad. Y además no tienes tampoco que leer el Quijote, porque una pintadora de uñas no le va a llegar al Quijote. Pero, coño, sí puedes leer, en el peor de los casos, los 20 poemas de amor de Neruda y seguro ligas más. Tú, subnormal, le das 2 golpes en la cabeza, seguro ligas más. Me gustas cuando callas, como estás como ausente, lo puedes usar de niño o de niña. Puedes dar la batalla contra el machismo. Las redes son el gran aliado. Hay que hacer que las redes se muevan en la sintonía del libro. Las redes son el gran aliado. Fíjate que también
¿Han servido las redes sociales, vamos a hablar un poco ya más de política, para, en el caso de Brasil, por ejemplo, Bolsonaro o el mismo Trump, han echado mano de las redes sociales para poder implementar estos discursos fascistoides? Sí. ¿No son un arma de doble filo en ese sentido? Siempre lo son. ¿Tiene la culpa el micrófono del idiota que habla al lado de él? ¿Y enfrente? No, el micrófono no es culpable. Usted no es culpable de que yo diga pendejadas. ¿Sí? Esta es una batalla. A Bolsonaro hay que darle con todo en las redes. ¿Sí? Ridiculizar la oligarquía, ridiculizar el poder, burlarte de sus fastos, el desperdicio, el desprecio por el dinero público que tienen, que se lo gastan en basura. Las redes son instrumentos de combate. Yo adoro las redes. Has dicho también que las redes sociales han servido mucho en la campaña de López Obrador. Fueron fundamentales. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, de qué manera fueron la radio en contra, fundamentales. la televisión en contra. ¿Y qué teníamos? Teníamos 2 millones de activistas en las redes. Y combatiendo todos los días. Lo que dicen es mentira, no es por ahí, es por acá. Convocatoria a tal lugar. Las redes fueron claves en la victoria de Andrés con los números que lo logró. Obviamente entroncaron con la voluntad de un cambio hacia la izquierda que había en México, que había sido aplazada por fraudes electorales sistemáticos. Y entroncaron con la rabia, el basta ya. Pero fueron uno de los elementos fundamentales en la victoria. De acuerdo, vamos a hablar un poco más sobre López Obrador, que ahora nosotros lo miramos como un faro de esperanza para América Latina. ¿Cómo fue esa construcción del sujeto popular que fue de abajo hacia arriba y que finalmente desembocó en la victoria electoral? Es un proceso acumulativo. Son 4 elecciones presidenciales con fraudes de por medio. Hartazgo, movimientos sociales, continuamente. Algunos de ellos maravillosos. Maestros de enseñanza básica, electricistas, movimientos estudiantiles. Todo esto creando un magma. Y una intelectualidad de izquierda que curiosamente fue muy importante. Escritores, pianistas, bailarinas de danza moderna o de cha-cha-cha, que crearon un magma del cambio es posible, el cambio es necesario, el cambio es bello. Y entonces estos factores se fueron acumulando. La figura de Andrés es clave. Es la figura de un caudillo que transmite cosas muy claras, que transmite honestidad, lucha contra la corrupción, desprecio por los fastos del poder, ¿no? Humildad a ratos, y se puede. Y luego hay una clave que es válida para que se la digan ustedes mismos a ustedes mismos una y otra vez: el Frente Amplio. Si no construyes un frente de gran amplitud, la oligarquía te va a fragmentar. La respuesta te la va a romper en pedazos, la va a hacer contrapuesta y va a reagruparse y va a mantener hegemonía electoral. Entonces, Andrés lo que hizo con gran sabiduría fue crear un frente que va desde la izquierda extraparlamentaria y estudiantil y la gente que veníamos de la izquierda radical hasta lo que llamo yo, pero luego me riñen por andarlo diciendo, los sapos, que nos llevamos de premio. Ecologistas que no lo son, verdes que de verde solo tienen la marihuana de baja calidad que fuman, burocracia, reconversa. Pero el frente era un frente que incluía cristianos socialistas, que incluía curas, que incluía rectores de universidades liberal progresistas, que incluía núcleos muy fuertes de la clase media, y el frente era lo bastante amplio como para arrasar. Si el ejemplo del Frente Amplio no te funciona, difícilmente vamos a generar cambios por la vía electoral en América Latina. Ahora, ya generaste el cambio, ahora empújalo. Bueno, es otra película y otra aventura compleja, pero el Frente Amplio es la clave, compañeros. Ahora que has mencionado figuras emblemáticas del liberalismo progresista, uno de ellos es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo de Lázaro. Un liberal progresista, pero que de alguna forma nos dio una lección a México en términos de lo electoral. ¿Qué se aprendió de este personaje? Detrás de él, además,
el peso histórico de la historia de su padre y el nacionalismo antiimperialista, ¿sí? Y traía el proyecto antineoliberal. Y Cárdenas fue el principio de la gran ruptura que fue dándole paso lentamente al Frente Amplio de Andrés. Morena ha bebido entonces de las fuentes de ese proceso Morena también, es ¿no? una hija de este proceso. Curiosamente, con un momento terrible, tuvo que romper el viejo partido que se crea después de las primeras elecciones, porque se te corrompe y hubo que destruirlo para hacer nacer otro. Rompimos con el PRD y hicimos nacer Morena, porque tenía que ser un partido que de arranque se construía sobre bases morales y no sobre pragmatismo político y oportunismo. Y entonces Morena destruyó al viejo PRD, que ya estaba corrompiéndose por todos lados y burocratizándose por todos lados. La política es la búsqueda de los momentos épicos donde la calle es tuya. ¿Qué quieres decir con esta frase? Que te la he escuchado varias veces. Que el baile de 2 en 2 está muy bien. El vals, el cha-cha-cha, pero el baile de verdad es cuando se baila en colectivo. Cuando encuentras en los otros la idea de nosotros. Y hay épica. Un movimiento social que no tiene sus héroes, sus mártires, sus amigos perdidos, los odios viscerales por la cantidad de basura que te han hecho tragar durante los años, el desprecio, la composición moral frente al desastre que es el mundo del capitalismo neoliberal de doble lenguaje, mentiroso, ridículo, analfabeta funcional. Si no hay este sentido de la épica, que muchas veces se lo pedimos prestado al pasado. Desde que llegué a Ecuador ando conversando con Javier una y otra vez de dónde están las claves épicas del Ecuador. Y entonces de repente descubrí al Faro, al que no conocía. Y hay que volver a él, hay que traerlo, a que venga con nosotros a marchar. Y descubrí... Nuestros fantasmas, ¿no? Los fantasmas. Descubrí los movimientos sindicales de todos los años 20 y 30. Y sigo intentando descubrir. Y bueno, descubrí lo obvio, el octubre que acaban de vivir, ¿no? Ahí hay épica, compadre. Vamos a hablar sobre un personaje muy cercano a ti, un amigo, el subcomandante Marcos, con el que entiendo que has escrito un libro en coautoría. Esa épica de la que hablas, ¿podría ser él como que un reflejo de esa épica? ¿Que no te acerques demasiado? ¿Ahí está bien? Está bien. De acuerdo. El subco. Cinema verité es esto. Hace mucho que no lo veo, desde que escribimos el libro, porque los zapatistas optaron en el proceso de construcción del Frente Amplio por decir nosotros no entramos. Para nosotros esto es capitalismo remozado. Y yo creo que se equivocaron. Les tengo un gran cariño y un gran respeto, pero yo sí creo, y la realidad me dio razón, que era el momento del Frente Amplio y no el momento de la visión radical minoritaria que te dejara aislado. El zapatismo, que está muy ligado con la reivindicación de lo indígena. Muy bien, aportó cosas enormes en México, puso en el centro el problema de las minorías indígenas y su concepción de hay que oírlos, y me parece que fue sanísimo en su momento. Acá en Ecuador, el proceso de la Revolución Ciudadana tuvo ciertas divergencias con el movimiento indígena, concretamente el tema del extractivismo. Se quería echar mano de los recursos del subsuelo, el petróleo, para poder invertir agresivamente en derechos sociales, hospitales, escuelas, ese fue el proyecto. Claro que luego la comunidad internacional no dio paso a esa iniciativa del Yasuní Teté, ¿no? Una de las zonas más biodiversas del planeta. Y en contracara teníamos nosotros a los indígenas luchando para que se les consulte, que se mantenga el petróleo bajo el suelo. Sí. Gobernar tiene este tipo de contradicciones. Con las hemos vivido en los primeros años de López Obrador. Ha habido debates bastante enconados entre los ciudadanos que ven en el, comillas, progreso, un envenenamiento de la realidad, y los ciudadanos que ven en el desarrollo financiero, económico, etcétera, un impulso. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. La palabra progreso ha sido manejada de una manera muy frívola, ¿sí? Progreso no es
Crecimiento económico. Sí, el lenguaje burgués, progreso es, voy a fundar una fábrica pagando salarios de mierda, pero vamos a dar empleo. Empleo de mierda, dilo todo, dilo completo, ¿no? Y además vamos a envenenar esta tierra porque vamos a usar arsénico en las exploraciones del oro. Y además de, no, espera, hay que rematizar la palabra progreso. Entonces tú dices, necesitamos que un tren cruce la selva, vale. Los que están en la selva dicen, no, métanse en el culo el tren, no, nada. Y luego les dices, pero a ver, compañeros, si el tren es un tren turístico, pues ustedes tienen razón. Pero ¿y si el tren para en los 36 pueblos que toca y tiene estaciones y permite que se desarrolle, entre otras cosas, el intercambio de productos agrícolas y artesanía? Valoremos esto también. ¿Sabes qué? Hay que aprender a dialogar para encontrar soluciones que sean lo menos dañinas desde el punto de vista de la econecesidad, de las econecesidades, y al mismo tiempo te permitan obtener recursos para hacer crecer el país y destinarlos a bienestar social. Hace poquísimo tiempo vivimos una recomposición neoliberal en todo el cono sur. Años atrás había como una suerte de época de oro para los gobiernos progresistas de América Latina, como una confluencia de varios gobiernos que estaban pensando las mismas cosas, que estaban implementando las mismas políticas públicas, y sin embargo en esa época dorada del cono sur, UNASUR ahí, ¿no? La Unión de Naciones Suramericanas, México no estaba como articulado en todo este proceso. Finalmente hay una recomposición neoliberal y viene AMLO y el proceso de Morena. ¿Cómo entender esto? Pues porque la historia funciona en curva, en columpios, y entonces en términos de estructura de tiempo nunca coincidimos. Los mexicanos tenemos por hábito llegar tarde a todo, ¿sí? Pero sin embargo ahí ha habido la revolución de independencia más radical, la guerra de reforma del siglo XIX echando a patadas a los franceses y a los imperialistas más radical, y la revolución agraria más potente en la historia de América Latina. Llegamos tarde, pero bueno, pues, alguna ventaja tenía llegar tarde, ¿no? Ahora hay que repensar América Latina. Estaba en Venezuela el día en que salieron 50,000 chavistas a decirle en Venezuela, el golpe de Bolivia no pasará, y aquí menos, aquí los vamos a joder. Y de repente el ministro de Cultura tomó la palabra, 50,000 personas, yo estaba en el podio, me dijeron interven, no, dije yo soy funcionario mexicano, no puedo andar hablando de más, pero soy escritor y sí soy testigo. Y entonces de repente dijo, resistirán los compañeros de Bolivia, bien por los ecuatorianos, arriba los chilenos, y bla, bla, bla. Y de repente dijo, y gracias México porque impidió que mataran a Evo. Y la multitud empezó a decir, gracias México, gracias México. Nosotros que habíamos estado ausentes del panorama latinoamericano, excepto en que recibimos a todos los exilios de los 70s, ¿no? Había sido la gran aportación mexicana a la latinoamericanización. Yo se me salían las lágrimas, lloré como niño pequeño oyendo a 50,000 personas diciendo gracias México, porque era el reencuentro. Y traté de transmitirlo al volver a México y no se enteró mucha gente, porque México vive con lógicas de orejera, estamos muy encerrados en el conflicto nacional. Sin embargo, el nombramiento de embajadores progresistas en toda América Latina por parte del gobierno mexicano, para mí, como el director del Fondo de Cultura, ha sido la gloria. Tengo interlocución telefónica directa con embajadores en toda América Latina a los que les dices el libro y te dicen, sí, claro, ¿qué hago, Paco? ¿Cómo ayudo? Empiezas a sentir un nuevo aire en la presencia de México en América Latina. Ojalá sea más que eso. Yo soy, y lo confieso, y no tengo problemas, que hace el director de una transnacional que tiene 1,500 trabajadores y 170 librerías, y no, son menos, debemos tener como 125. Ya crecieron en mi cabeza el número de librerías, y una casa editorial que edita 500 libros al año. ¿Qué hace diciendo en público que es bolivariano y guevarista? Pues si no les gusta, que me manden a otro lado. El presidente no tiene problemas con que yo diga que soy bolivariano y guevarista. Y si los tiene, se los calla y no me lo dice. Lo decías ahora,
justo ayer en la presentación de la librería Miguel Donoso Pareja. Pero vamos a otro tema que me parece interesante. Has dicho también que no crees en Dios, pero que sí crees en la magia y en el infierno. Sí. ¿De qué está hecho el infierno, Paco? El infierno está hecho de burgueses, ¿sí?, expropiadores, de torturadores militares. El infierno está hecho de el que roba a su vecino. El infierno está hecho de la disgregación, del racismo, del machismo. Todos los machistas están ahí en el infierno esperando que les den destino, ¿no? El infierno está hecho con todo el pensamiento antiigualitario, con el desprecio a lo popular. Entonces, en el infierno sí. Y en la magia también. La magia es un fenómeno social, no es brujería, eso es otra cosa. La magia es cuando de repente descubrimos que estamos de acuerdo y somos muchísimos. Y se producen estos fenómenos sociales sorprendentes, de contagio, de ánimo. Un periodista colombiano yo le decía, ¿usted cree en la magia? Y me decía, no, soy colombiano. Le dije, no, hombre, yo sí soy mexicano y vas a ver cómo bajamos el precio de los libros en Colombia. Eso es magia. ¿Cómo ves el auge de los movimientos neopentecostales? Sé que AMLO también se tuvo que apoyar en ellos, sí, pero ¿no? Ahí hay que ser cuidadoso. Cuando etiquetas, cometes el error de ser sectario. Entonces, los movimientos de los otros catolicismos y los otros cristianismos se te presentan como una cara en muchos lugares hiperconservadora, antiaborto, machistas, con pensamiento doctrinario excluyente, en contra de los derechos de la mujer. Pero, de repente, yo descubro cuando tenía ese discurso, estoy en el centro del país, en Guanajuato, y descubro que esos movimientos tenían una base campesina asociativa. ¿Y qué habían hecho? Habían creado bancos del pueblo. A nivel de un pueblito, 300 campesinos que hacen su banco contra los bancos y que se prestan sin crédito. Y yo dije, caray, estos sí son de los nuestros, ojo. Y conocí a algunos pastores de este movimiento que no tienen nada que ver con las élites del evangelismo conservador, reaccionario, cerrado. Y ese sector fue un sector de apoyo importante. Así como yo soy ateo, pero entre mis grandísimos amigos están curas de la teología de la liberación. El cristianismo en una sociedad como la nuestra, en Latinoamérica en general me refiero, es todavía un campo en disputa, ¿no? ¿Debería el progresismo latinoamericano tratar de repensar el cristianismo, tomarlo como estrategia para poder transformar las sociedades? Yo creo que hay que ser volteriano. Yo defenderé hasta la muerte el derecho de todos a creer en lo que les dé la gana. Defenderé hasta la muerte la libertad religiosa. Defenderé hasta la muerte a cualquier doctrina que tenga como puntos de apoyo el igualitarismo, el respeto a los pobres. Y en ese sentido no tengo conflictos en convivir en una sociedad que cree en Buda, en el gigante verde de los anuncios etcétera, en el osito Bimbo, o en Dora la Exploradora, o en Jesús de Nazaret, siempre y cuando ande sacando a patadas a los mercadores de templo. Vamos finalizando. ¿Crees que el feminismo es todavía una materia pendiente en el progresismo latinoamericano? Más que pendiente, pero es que hay que entrar de cabeza y rudísimo. Tenemos que asumir en profundidad un programa antimachista. Y yo ando proponiendo locuras. En las escuelas secundarias en la Ciudad de México, las mujeres deben tener como materia optativa el karate y el jiu-jitsu. Y los niños bordados, para ver si aprenden algo útil en las materias optativas. Te dan carpintería y nunca aprendes a poner un clavo. Hay que proteger los derechos igualitarios de las mujeres. Hay que pelear a morir contra el machismo, contra la mentalidad que está en el origen, etc. Y en ese sentido, yo no soy feminista, pero soy muy igualitarista. Aprendí en la vida trabajo igual, salario igual. Eso ni se discute, ¿sí? Las mujeres tienen una condición particular que cuando son madres necesitan más tiempo de respiro y de descanso para la crianza de sus hijos. ¿Y puedes traer los niños a la oficina? Sí, siempre y cuando no se coman la alfombra, ¿no?
Y hay que dar la batalla contra el acoso a matar, ¿sí? Y hay que hacer las ciudades más seguras, sí. Y hay que aprender vieja cortesía. Es el colmo que alguien que es tan loco y radical de vez en cuando le guste la vieja cortesía. ¿Qué significa? Mijita, la calle no está bien iluminada, yo te acompaño a la puerta de tu casa. Hay que proteger a la mujer en condiciones de debilidad para darle más fuerza. Y hay que proteger al anciano, y hay que proteger a los niños, y hay que proteger a los cojos, para que no los atropellen. Y creo que hay que revitalizar esta cortesía que tiene que despojarse de la componente machista para convertirse en una componente solidaria. Será una cuestión generacional el problema del feminismo. ¿Cómo explicar que no se haya avanzado en esa materia durante tanto tiempo? Sí, se avanzó horrores. En 1968 yo tenía 19 años, sí. Y en mi salón de clase había un tercio de mujeres. Y a la hora de votar en las asambleas, el tercio votaba. Y ganaron el derecho pleno, ¿sí? En la Facultad de Ingeniería, que estaba a unos cuantos metros, había 20 mujeres en total. Y en las asambleas las tenían en un corralito, no las dejaban salir. El 68 cambió el espacio de participación. Y lo cambió en el derecho a opinar, el derecho a decidir, pero también lo cambió en las batallas que estas mujeres dieron en sus casas para que si mi hermano puede ir a la manifestación, yo también. Y entonces evolucionó, notablemente. Bien, vamos a terminar con una suerte de rueda de reconocimiento. Conoces este juego, ¿verdad? Sí. Una palabra y tú me la defines en una frase muy puntual. ¿Qué significa para ti Chavela Vargas? No me gustó nunca, la conocí. Y si la conoces no te podía gustar. Era una mujer agresiva, etcétera. Hay canciones que son muy bonitas, pero hasta ahí llega mi amor. Trump. Trump es un pobre payaso, ¿sí? Producto de una sociedad que admira a los payasos. Y mira que yo quiero los payasos de circo, pero este no tiene ni circo. Es payaso, pero bobo. Bolsonaro. Pues es un payaso bobo, pero ya ni a circo llega. Ese nomás tiene un Twitter donde dice tonterías, ¿no? 43 de Ayotzinapa. Es una deuda. Hasta que no sepamos dónde los tiraron después de matar las cenizas, el país no estará en paz. Las heridas producen cicatrices que nunca cierran, las heridas sociales. España. Cada vez me cuesta más trabajo entender España. Y aunque estoy a veces ahí, me siento en casa, me cuesta más trabajo. Es una sociedad que no resolvió la transición y al no resolverla se quedó con decenas de deudas y al mismo tiempo envejeció y se volvió conservadora. Vox. Pues, bueno, esos tipos ya ni a circo llegan. Un dirigente que dice, tenemos un negro en el partido y lo pone atrás para que salga en la cámara. Y tú dices, ese tío Tom, al fin lo descubrí, el tío Tom. Son fascistas de veras, rudos. Y han tenido que moderar su discurso para ganar un poco de la derecha tradicional no fascista. Pero son línea rusa. ¿Qué ocurre? Por otro lado, no está mal, porque son la expresión de eso que ya existía en la sociedad española. Déjalo que se exprese para poderle dar en la cabeza. Che Guevara. El comandante es el comandante. Básicamente porque es una propuesta no solo político-militar, no, sino porque es una propuesta ética. Rafael Correa. No lo conocía, lo conocí hace 2 semanas y me pareció un tipo muy inteligente que tiene una beta tecnocrática dentro con la que yo no coincido y chocamos alegremente, fraternalmente, pero alegremente. Lenín Moreno. No, pues, ¿es broma o qué? Ese tipo es el Judas. Cada país tiene su Judas, ya lo encontraron. Cerramos con América Latina.
un solo continente, de la Patagonia hasta los Grandes Lagos, y nos quedamos con Hollywood en el trayecto. Reivindicamos el 47, Hollywood es tierra mexicana, de regreso. Y que se queden con Texas. Que se queden con Texas. En Chicago, salvadoreños y mexicanos somos mayoría. Bueno, ahí lo tenían a Paco Ignacio Taibo II. Ha sido un placer este intercambio. Paco, muchísimas gracias. Feliz viaje de retorno. Un abrazo a ustedes. Nos seguiremos viendo por Al Sur del Panal en La Colmena. Cuídense.